llegan muy lindo, muy bonito, llegan y le dicen, como nos pasó a todos, es que venga hermano, no, es que yo soy católico. Cuando yo llegué a la iglesia protestante, ¿no? Venga, no, es que yo soy católico y yo no voy a esa iglesia. No se preocupe, hermano, venga, usted conoce, Jesucristo es para todos, usted no tiene problema. Y cuando lo empiezan a uno a adoctrinar, a enseñarle que no debemos alabar a nuestra Madre la Santísima Virgen María cuando es bíblico, que no debemos confesarnos con el sacerdote cuando es bíblico, que no debemos echarnos la señal de la Santa Cruz porque eso no aparece en las Sagradas Escrituras, que eso es malo. Terminan haciéndole a uno un lavado de cerebro. Cuando ellos, uno decía, no, es que son tan lindos, tan hermosos, cuando se da cuenta uno está muy metido en su doctrina anticristiana, y ya te lo he explicado por qué. Te recuerdo, amigo, lo que nos dice Juan 5:43. Yo vengo en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí reciben. Que nos está diciendo la palabra que nos dejó Jesucristo hace 2000 años. Les repito, 2000 años. Sí, claro, 2000 años. Nos dice que cómo vamos a seguir a un tipo que salió de la iglesia católica, que se llamó Martín Lutero y que formó el protestantismo hace 500 años, cuando sabemos todos que el mismo Jesucristo vino hace 2000 años, formó una sola iglesia, nos dejó este evangelio con el que estamos hablando, nos dejó una doctrina o una enseñanza, si quieres verlo así de esa forma. Dicen nuestros hermanos protestantes, es que los pastores hablan tan bonito, lo conmueven a uno. Ellos deben estar llenos del Espíritu Santo. Qué palabras tan hermosas. Pero amigo, ¿qué prefieres? ¿Seguir el Evangelio del mismo Jesucristo? Así nos hablen bonito, nos pinten bonito. Pues Jesucristo nos dejó un Evangelio y quiere que lo sigamos. Miremos lo que nos dice 2 Corintios 11 del 13 al 14. Recordemos, porque estos son falsos profetas, obreros fraudulentos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Pero no es de extrañar si el mismo Satanás se disfraza de ángel de Dios. No lo dice la palabra, amigo. Y otros dicen allá, es que allá se canta, se salta, se siente tan rico. Pues hermano, yo también fui protestante y sí, para que lo pasa uno muy sabroso, muy delicioso. Y si vamos a comparar lo que vemos en la iglesia, pues es un poquito más tranquilo, más pasivo, no se canta, no se grita, no se llora, no se extrovierte tanto las personas. Pero recordemos que nos dice Efesios 5:6. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Tú que me estás escuchando te está diciendo a ti, no te dejes engañar de palabras vanas, porque por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nos está diciendo la misma palabra que nosotros, ni tú, ni yo, ni ninguno, nos debemos dejar engañar por esas cosas lindas, hermosas, preciosas, porque sobre nosotros vendría la ira de Dios. Ahora miremos lo que nos dice segunda de Pedro 1 al 4. ¿Qué nos dice? Y hubo también en el pueblo falsos profetas, como también habrá dentro de ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas. Listo, todo cambió y todo nació a partir del protestantismo con Martín Lutero y todos lo sabemos. Eso no es una cosa extraña, no es una cosa rara. La idea es que todos entremos al reino de Dios, pero haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Te recuerdo que nos dice Juan 8, 31, 32. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amigo, no es lo que escuchamos, no es lo que vemos, es lo que nos está hablando el Evangelio. Que porque hay tanta división entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, siendo las mismas
cristianas. Fácil. El protestantismo nació con Martín Lutero hace 500 años. Fue sacerdote de la Iglesia Católica y se levantó contra esta. Y ustedes pueden buscar la información, no tienen que irse tan lejos, ustedes mismos pueden buscar en Google. Si el protestantismo nació hace 500 años, ¿dónde nos queda la doctrina que nos dejó Jesucristo? Porque es que el mismo Jesucristo hace 2000 años, cuando dejó su evangelio, nos dejó escrito que vendrían otros a tratar de separar y dividir la iglesia que había creado Jesucristo. Y eso lo podemos ver en Mateo 16:6, cuando le dice el mismo Jesucristo, antes de crear su iglesia, le dice a los apóstoles, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Ellos pensaban que era el pan, que tuvieran cuidado de la levadura. Y en el 12 nos dice que no era de la levadura, era de la doctrina, porque nos iban a tratar de cambiar la doctrina que dejó Jesucristo hace 2000 años. Pero aparece y nos dice, hace 2000 años, téngalo presente, amigo. Nos dice la palabra en Gálatas 6, del 1 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto te hayas separado del que los llamó por la gracia de Jesucristo para seguir otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que algunos los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y escucha lo que dice la palabra. Y si alguno de ustedes o alguno de nosotros o un ángel del cielo les llevara otro evangelio, sea anatema. Quiere decir, sea maldito. Pero nos lo dijo esto hace 2000 años. Ahora nos quieren hacer pensar nuestros hermanos protestantes que toda la doctrina que había dejado antes de que apareciera Martín Lutero, eso no existe, eso no era real. Porque es que hace 2000 años el mismo Jesucristo fundó su iglesia en Pedro, que no lo pueden aceptar nuestros hermanos protestantes. En Mateo 16:18 nos dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primer punto. Segundo, nos dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le da toda la autoridad a Pedro para manejar como cabeza de la iglesia aquí en la tierra. A un hombre, sí, a un hombre pecador, porque ahorita van a decir que es Jesucristo el que está siguiendo su iglesia aquí en la tierra. No, Jesús dejó a Pedro, un hombre, primer papa de la iglesia católica. Y para más prueba le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te lo repito 1,000 veces. Nada ni nadie podrá destruir la iglesia que creó Jesucristo hace 2000 años. Y nos aparece ahora, hace 500 años, una nueva iglesia con nuevas doctrinas separadas, porque algunos creen que hay que Jesucristo es Dios, otros que Jesucristo no es Dios, otros que Jesucristo ni siquiera ha venido. O sea, está dando diferentes enseñanzas, cuando la única que ha permanecido con una sola doctrina ha sido la Iglesia Católica. Todas las iglesias protestantes son creadas por hombres. La única fue creada por Jesucristo, la Iglesia Católica. Sí, amigo, yo sé que suena muy cansón, muy aburridor, pero si tú quieres realmente seguir la verdad, escucha el video, vea lo que te estoy hablando. Y lo estoy hablando de corazón. Es duro, amigo, que pisoteen a la doctrina que nos dejó Jesucristo y se dejen llevar por la doctrina de un hombre. Antes de Martín Lutero, antes de esos 500 años, bueno, sí, nos apareció la Iglesia Ortodoxa que se separó en el año 1000 de la Iglesia Católica. Se separó de la Iglesia Católica
como también los protestantes con Martín Lutero se separaron de la Iglesia católica hace 500 años. Que es doloroso, que es fastidioso, sí, que nos quieren enseñar falsas doctrinas, como dicen, que es que la idolatría en la Iglesia Católica es con lo que más han atacado, porque tenemos las imágenes, pero el hecho que tengamos las imágenes, y ya lo hemos visto en otros videos, no significa que eso sea ser idólatra. La idolatría nos dice la palabra, Éxodo 20, del 3 al 6, nos está diciendo, no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses. No quiere decir que el hecho de que tengamos imágenes son otros dioses, que ustedes los protestantes le quieren dar esa mala interpretación. ¿Cómo podemos pensar que hasta hace 500 años realmente apareciera la verdadera doctrina? Yo les pregunto a ustedes, hermanos protestantes, ¿qué pasó con Jesucristo antes del protestantismo? O sea, no existía, todos los apóstoles no existían. La misma iglesia nos enseña que debemos tener una formación, que todo nace con los 12 apóstoles y deja como cabeza a Pedro, que es el primer papa de la Iglesia Católica. Recordemos 266 papas hasta el día de hoy, que sean diferentes iglesias. Se es creada por seres humanos, porque sí van a decir que han habido violadores, que han habido gente asesina, bueno, muchas cosas que ustedes saben que han criticado a la iglesia, pero ha sido ¿por qué? Porque ha sido formada por hombres. Es como cuando en el Antiguo Testamento nos vamos a mirar, por ejemplo, Segunda de Samuel 11, 4 al 15. Nos dice y nos muestra cómo un profeta tan importante como fue el rey David no adulteró con Betsabé y no mandó a matar este mismo rey, este mismo profeta a Urías, el esposo de Betsabé. Eso es terrible, amigos. O les doy otro ejemplo. Génesis 4:8. ¿Cómo? Caín asesina a Abel. ¿Cómo es esto? ¿Acaso no estamos hablando del pueblo de Dios? ¿Cómo el mismo Adán y Eva pecan contra Dios? Entonces, amigos, desde que el mismo Dios formó al ser humano, ha tenido esa tendencia pecadora. La Iglesia Católica sí está formada por hombres y ningún hombre es perfecto. Si recordamos lo que nos dice Lucas 5:32, yo no he venido por los justos, sino por los pecadores al arrepentimiento. O sea, Dios es consciente de que vino a buscar un pueblo pecador, como es la Iglesia Católica y como somos todos nosotros, incluido tú. Entonces, amigo, lo que les decía, duele mucho. Ustedes los protestantes malinterpreten la palabra de Jesucristo, la palabra que nos dejó en su evangelio, que tratan y muestran el evangelio como si fuera de ustedes, cuando el mismo evangelio lo dejó Jesucristo hace 2000 años. Sí, en el año 300 son los eventos que vivió el mismo Jesucristo con los 12 apóstoles. Y es lo que hoy llamamos la Biblia. No hay forma de pensar que, a pesar de que nos llamemos todos cristianos, estemos hablando de la misma doctrina. No hay posibilidad de eso. El mismo Jesucristo nos escribió y nos dejó en el Evangelio hace 2000 años en 2 de Juan 1:9, el que se aparta y no persevera de la doctrina de Cristo no tiene al Padre. El que persevera de la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Nos lo está diciendo el mismo Evangelio desde hace 2000 años. Y tú, amigo, prefieres creerle a un hombre y levantarte contra la única doctrina, la única enseñanza que nos dejó Jesucristo hace 2000 años. Te doy otro versículo, amigo. Segunda de Timoteo 6:3. Y nos dice, el que se aparta y no sigue las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina conforme a la piedad,
nada sabe, está separado de la iglesia de Cristo y lo único que buscan son contiendas y peleas para separarse, para separar y formar divisiones en la iglesia que nos dejó Jesucristo y nos dice, por tal razón, no sigan a esas personas porque son personas que buscan son negocio con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto dicho hace 2000 años, amigo. Entonces, la historia y todo lo que nos dejó Jesucristo, ni siquiera el Evangelio, según ustedes los protestantes, no vale, no cuenta. Es muy doloroso cómo nos atacan a nuestra iglesia. Y no solamente es a nosotros, están atacando al mismo Jesucristo. Es que no nos cabe en la cabeza cómo pueden pensar y cómo pueden dejarse manipular tan fácilmente, amigo. Sí, les repito que la idolatría, pero eso no dice la palabra. Eso es engaño de los protestantes para separar, para dividir a la única iglesia, la iglesia católica. A pesar de que todo está escrito, toda la enseñanza de la iglesia católica está escrita en el Evangelio, no la aceptan, la tuercen. Ay, sí, amigo.